Estimados estudiantes, un cordial saludo a todos ustedes y sean bienvenidos al desarrollo de la presente actividad que tiene por título el estudio del excedente del consumidor y excedente del productor. Bueno, como habíamos indicado en temas anteriores, este es un tema muy aplicativo dentro de nuestra carrera profesional en el mundo de la economía. Tal es así como nos muestra la siguiente imagen. Bueno, la imagen claramente se nota que tenemos acá en el plano cartesiano, en el eje vertical tenemos a la componente Y que hace referencia a una letra P que en este caso lo denotamos como el precio. Entonces en este caso significa, en este sentido vamos a denotar a esta recta como la letra P que hace referencia al precio, ¿no? Pris, y acá en la abscisa que hace referencia con la letra Q que es de cantidad. Es decir, en la vertical tenemos al precio expresado en soles, dólares, como quiera llamarse, y lo que es la cantidad simbolizada por la variable Q. Ahora, hacemos referencia también a que si nosotros graficamos teniendo como base dos puntos, la gráfica que tiende a descender, a bajar así como lo estamos viendo hacia abajo, es la gráfica que representa a la demanda. La que baja es la demanda. Y hay una recta que sube, mejor dicho, hay una curva que sube. Hay una curva que sube y esa gráfica corresponde a la curva de la oferta, no supply o suministro, que es lo mismo. Ahora, en este punto de intersección donde la demanda como la oferta se cruzan, se llama punto en equilibrio, ¿sí? Acá en este punto, obviamente que proviene del par ordenado P, Q, P, en este punto donde se cruzan la demanda y la oferta, se llama pues punto en equilibrio, ¿no? Punto en equilibrio. Entonces acá no olvidemos que hay un equilibrio, ¿sí? Equilibrio. Bueno, ahora bien, entonces hoy nos vamos a encargar de estudiar este punto de este tipo de ejercicios de este tema. Para eso vamos a estudiar más adelante algunas definiciones correspondientes a este tema muy importante. Veamos una problematización, un caso aplicativo a la vida cotidiana que corresponde a este tema. Por ejemplo, menciona lo siguiente. Dice, un fabricante de llantas calcula que los mayoristas comprarán Q cantidad, expresada en miles, de llantas radiales. Dice, si el precio, simbolizado por la variable P, equivale a menos 0.1 Q al cuadrado, entiéndase que Q es la cantidad más $90, es decir, el precio está expresado en dólares por unidad. Y el mismo número de llantas se suministrará, ¿no? Ofertará cuando el precio, dice, se equivale a 0.2 Q al cuadrado más Q más $50 por llanta. Se desea determinar el excedente de los consumidores y los productores al precio de equilibrio. Vamos a definir también qué significa un punto en equilibrio, ¿no? Entonces, acá este problema aplicativo a la vida cotidiana, obviamente al tema de nuestra carrera, hace referencia pues a precios, no, cantidad, beneficios. Bueno, entonces toda esta información nosotros lo vamos a tener que resolver y para eso obviamente lo graficamos. Según la gráfica como tenemos acá, hay una curva que desciende, y esa curva roja hace referencia al tema de los consumidores, tiene que ver con la demanda. Entonces, esta gráfica corresponde a la demanda, ¿sí? A la demanda. Y esta gráfica que tiende a subir lo relacionamos con la oferta o suministro. Entonces, esto representa la oferta, ¿no? Oferta o también tiene que ver con los productores. ¿Está bien? Bueno, entonces, para hacer y entender este ejercicio o este problema aplicativo, conozcamos brevemente sus términos, sus definiciones y sus conceptos. Bueno,
Previamente a eso, como siempre estamos nosotros teniendo una secuencia ordenada, debemos recordar ciertos conceptos previos, ¿no? Ahora, un tema importante que nos están preguntando dice, ¿para qué nos servirán las integrales definidas? Obviamente, las integrales definidas en términos resumidos nos va a permitir ayudar a apoyarnos en ellos para poder encontrar el excedente del consumidor y el excedente del productor mediante los integrales definidos, ¿no? Mediante las integrales definidas. Entonces, las integrales nos sirven para calcular de una manera muy sencilla, matemática, la excedencia del consumidor y de los productores. ¿Cómo se calculan las áreas acotadas por dos funciones? Como ya hemos visto en clase anterior, para calcular la región o el área acotada por una curva, utilizamos la integral, ¿no? Cálculo de áreas, y para eso se utilizan ciertas fórmulas que ya la vimos también en la clase anterior, y por dos funciones también hay fórmulas. Lo que se pretende saber es los términos, los datos conocidos como son de los límites de acotación, ¿no? Los límites de acotación, ¿correcto? Entonces, tanto A como B. ¿Qué es un mercado en equilibrio? ¿O qué es el equilibrio de mercado? Se dice que un mercado es en equilibrio cuando las fuerzas económicas se encuentran equilibradas, es decir, que no hay puntos, no hay actividades externas que puedan manipular el precio del mercado, ¿no? Entonces las fuerzas económicas como la oferta y como la demanda dice que acá son iguales, son equilibradas, es decir, entonces la oferta con la demanda son iguales. Entonces la demanda, ¿sí? La demanda, bueno, vamos a borrar esta parte porque no se nota muy bien. Entonces la oferta como la demanda dice que son iguales, ¿no? La oferta entonces es igual a la demanda. Entonces acá existe un punto en equilibrio. Muy bien. Nuestro logro de aprendizaje, nuestra actividad primordial, lo que pretendemos el día de hoy dice lo siguiente. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía, empleando la teoría del excedente del consumidor y del productor, mostrando dominio de integrales definidas y habilidad en la solución de los problemas y ejercicios. Entonces, lo que pretendemos el día de hoy es resolver situaciones problemáticas de nuestro entorno real, cotidiano, de nuestra carrera, haciendo uso de los integrales en lo que se refiere al excedente del consumidor y al productor. Bueno, la temática que vamos a ver el día de hoy es estudiar los siguientes puntos. Excedente del consumidor, excedente del productor, vamos a definir qué es cada uno de ellos. Veremos una situación problemática, asignaremos un trabajo y luego la metacognición. Y finalmente, alguna referencia bibliográfica. Definamos entonces a qué se refiere el excedente del consumidor. Bueno, no nos compliquemos como se dice la existencia, simplemente definamos con términos básicos y sencillos, ¿no? Ahora, el excedente del consumidor, nosotros hemos dicho, tiene que ver con la demanda, consumidores, compradores, ¿no? Nosotros, público en general, nosotros, público consumidor, lo relacionamos con la demanda. Entonces, esto tiene que ver con la demanda. Tiene que ver con la demanda. Ahora, según la definición, entonces dice que el excedente del consumidor, entiéndase que es una ganancia, es un beneficio, es un bien. Entonces, mide la ganancia de los consumidores por cierta compra realizada, ¿no? Entonces, entiéndase que el excedente del consumidor no es otra cosa más que la ganancia, la utilidad que corresponde a los consumidores por haber hecho efecto una compra. También definimos como la cantidad total que ganan los consumidores al comprar el artículo o un producto al precio actual en lugar dice de comprarlo al precio de que hubieran estado dispuestos a pagar. Entonces, claro, obviamente si hay un precio elevado en comparación de un libre mercado que es un precio
adecuado, perfecto para el consumidor, obviamente uno destina por el más beneficioso. Tal es así que uno se ahorra y por lo tanto es una ganancia. Gráficamente nosotros podemos representar al siguiente punto, al siguiente gráfico. Entonces, esta gráfica corresponde al excedente del consumidor. Entiéndase que nosotros acá tenemos un punto en, o mejor dicho, un valor en las cantidades demandadas en esta parte, que es Q sub 0, y hay un precio obviamente destinado. Entonces, la intersección viene a estar dado en este punto. ¿Sí? En este punto. En este punto, que lo estamos escribiendo de color celeste, va a pasar una curva que baja por este punto. Entonces, esta curva que baja por este punto corta este punto. Entonces, el excedente del consumidor es aquella región que está por debajo de la curva. Es decir, el excedente del consumidor es esta parte de color verde. Esta partecita, esta región de color verde, corresponde a la ganancia, al beneficio de los consumidores por haber hecho efecto a una compra. Entonces, esta parte corresponde a los excedentes de los consumidores. Entonces, esta es la excedencia de los consumidores. Formalmente, entiéndase que la excedencia de los consumidores lo representamos por la siguiente fórmula. Entonces, para eso ya nos estamos apoyando de los integrales. Excedente del consumidor, como ya dijimos, el excedente del consumidor lo representamos aquella región que está por debajo de la curva o la función estudiada o que está en estudio. Entonces, entiéndase que esta es la función precio, cantidad, y esta es la región de excedentes de los consumidores. Entonces, esto corresponde a los excedentes de los consumidores. Ahora, ¿y cómo calculamos nosotros la ganancia de los consumidores? Aplicando esta fórmula. Para eso utilizamos los integrales que ya vimos hace un momento. El integral que va desde el punto origen, que es el 0, y de ahí hay un desplazamiento hacia la derecha, no siempre a la derecha porque no hay compras negativas, no hay cantidades negativas, por lo tanto el Q sub 0 es el límite pues de integración superior, límites de integración que va desde 0 hasta Q sub 0. ¿Está bien? Entonces esta es la cantidad demandada por los consumidores. Entonces la función que está en estudio menos el precio en la cantidad de libre mercado por el diferencial de Q. Bueno, para entender un poquito mejor vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Dada una función de demanda representado por su precio P igual 42 menos 5Q menos Q cuadrado, y asumiendo que el precio de equilibrio dice que es 6 soles o 6 dólares, no lo sé, vamos a suponer que sea 6 dólares, determina el excedente del consumidor. Entonces, ¿cómo se presenta este caso? Tenemos una demanda cuyo precio equivale a 42 menos 5Q menos Q cuadrado, y estamos asumiendo que hay un libre mercado, hay un punto de equilibrio acá. Es decir, el precio de equilibrio dice que es igual a 6. Entiéndase que el precio en equilibrio es cuando el precio de la oferta con la demanda son iguales. Entonces, acá debemos entender que ese punto corresponde a que tanto la oferta como la demanda va a ser igual a número 6. Entonces dice, como parte de la solución, dice, para hallar el valor de Q, bueno, entonces vamos por partes. Primero entiéndase que si hay un precio en equilibrio, la oferta como la demanda va a ser igual. Entonces, eso es por un lado. En segundo lugar, nosotros tenemos que encontrar ese precio en equilibrio de mercado. Para eso reemplazamos P en lugar de 6, porque nosotros sabemos que acá hay un dato del problema. Hay un dato del problema que nos indica que el precio, ¿no? En este caso, el precio es igual a Q, y esto es igual a 6. Entonces P es igual a 6, reemplazamos en esta ecuación, ¿sí? Vamos a tener que reemplazar en esta ecuación en lugar P6 para encontrar el valor de Q, es lo que dice acá. Primer paso, entonces
Acá vamos a simbolizarlo como primer paso. Primer paso entonces dice acá lo siguiente. Para hallar el valor de Q, hallamos el valor de Q, reemplazamos el valor de P en la ecuación de la función. Entonces determinamos esa igualdad y nos arroja que el precio en un equilibrio de mercado es igual a 2 unidades, 2 cantidades, Q-9 y Q4. Es imposible que esto sea tomado como respuesta. Tomamos siempre el valor positivo. Entonces, en ese sentido, lo que se va a tomar es 4. Entonces, la cantidad de productos demandados es 4 unidades. Ahora, para poder calcular ya, entonces, una vez que se calculó o se ha encontrado la cantidad, o sea, el valor de Q4, ahora podemos encontrar ya el excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque tenemos ya el punto original o punto inicial que es 0 y tenemos también el Q sub 0 que es igual a 4. Bueno, entonces ya tenemos los límites de integración. Entonces los límites de integración desde 0 a 4, ¿no? De 0 a 4. Ahora, la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular este ejercicio es la que está acá, que lo estamos indicando de color verde, ¿no? La fórmula que la estamos escribiendo acá de color verde, para que se entienda. Entonces, al reemplazar en la fórmula, obviamente utilizamos los integrales. Entiéndase que d de q es la función demanda, que viene a ser esta función. Entonces reemplazamos 42 menos 5q menos q cuadrado menos el precio en un equilibrio de mercado o en un punto de equilibrio. Entonces en equilibrio de mercado el precio dice que es igual a 6 dólares, estamos asumiendo. Ahora simplemente resolvemos este integral sencillo y aplicamos el integral reemplazando los límites de integración de 0 a 4 y nos da pues un valor de 248 entre 3 que equivale a 82.6 dólares. Si está en dólares, dólares, si está en soles, soles. Entonces el beneficio, la ganancia que experimentan estos consumidores por la compra de 4 unidades es igual a 82.6 dólares. Esa es su ganancia. Muy bien, de esta manera entonces hemos resuelto un ejemplo sencillo de el excedente del consumidor. ¿Cómo calculamos el excedente del consumidor? Veamos ahora el excedente del productor. En este caso vamos a referirnos al tema ya no de la oferta, ya no de la demanda, sino en este caso hablamos de oferta. Entonces, productores lo relacionamos con oferta, vendedores, ¿correcto? Entonces, ¿qué en este caso? ¿Qué mide el excedente del productor? Mide la ganancia que experimentan los proveedores por haber hecho una cierta venta de productos. Cantidad total que ganan los productores al vender el artículo al precio actual en lugar de venderlo al precio en que hubieran estado dispuestos a aceptar, ¿no? Bueno, entonces, como en el caso anterior, el excedente del consumidor fue cuando la región está por debajo de la curva. Ahora, lo contrario, aquella región que está por encima de la curva lo representa los excedentes de los productores, en este caso la región verde. Entonces esto es la excedencia de los productores. Veamos un ejemplo para poder entender este tema. Conozcamos rápidamente su fórmula y con referente al caso anterior ya dijimos precio, cantidad, función, oferta, y esto corresponde a la excedencia de los productores. Excedencia de los productores, ¿verdad? Excedencia de los productores. Ahora, para poder calcular esta región que viene a ser la ganancia de los productores, utilizamos esta fórmula apoyándonos en los integrales. Es decir, el precio en un equilibrio de mercado menos la función oferta por el diferencial de Q, que va desde 0 hasta un punto, hasta una cantidad en un equilibrio de mercado que viene a ser los límites de integración. Para entender, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice
y manifiesta lo siguiente. La curva de oferta de un producto está representada por la siguiente función. Ojo, oferta, productores. Precio igual a 0.2 Q al cuadrado más Q más 50. Calcula el excedente de los productores si la cantidad de equilibrio es 10. Entonces, si la cantidad de equilibrio dice que es igual a 10. Entonces, en este caso lo primero que tenemos que hacer es calcular justamente, hallar esa cantidad. Entonces dice, para hallar el valor de P, dice, reemplazamos Q en ecuación de la función de la oferta. Bueno, la cantidad nos están dando que es igual a 10. Entiéndase también, como dijimos hace rato, que el precio tiene que ser igual a Q. ¿Por qué? Porque hay un punto en equilibrio. Hay un mercado en equilibrio. Entonces, este dato hay que respetarlo. Entonces, para eso me dice acá, para hallar el valor del precio en un equilibrio de mercado, reemplazaremos Q en la función en lugar de Q. Entonces, para eso vamos a tener que reemplazar en la función oferta o simplemente en la ecuación para poder encontrar el precio. Y el precio nos da 80 soles o 80 dólares. Bueno, entonces vamos por partes. Esto vendría a ser un primer paso, ¿correcto? Entonces acá vamos a hallar precio y 2 es hallar el excedente del productor. Entiéndase que el excedente del productor no es otra cosa más que la ganancia que experimentan los productores por haber hecho efectiva una venta. Para eso utilizamos la fórmula que ya la vimos hace un momento. La fórmula es la que presentamos a continuación, apoyándonos en los integrales, por supuesto. Límites de integración que va de 0 a Q, el precio en un equilibrio de mercado menos la función oferta por el diferencial de Q. Entonces simplemente reemplazamos en la función, colocamos el precio que es igual a 80 menos la función oferta, desarrollamos esto y aplicamos un sencillo procedimiento de algebraico de integrales. A las finales nos arroja pues que el excedente de los, bueno, acá hay un pequeño error. Vamos a corregir acá, no es C, sino es P, ¿no? El excedente de los productores. Bueno, mil disculpas por acá hay un error de tipeo. Entonces, el excedente de los productores viene a ser otra cosa que 183.3, ¿verdad? Veamos una situación problemática a continuación. ¿No? Vamos a resolver la situación problemática presentada al inicio. Bueno, el ejemplo dice así. Un fabricante de llantas calcula que los mayoristas comprarán Q miles, Q significa cantidad, de llantas radiales, dice. Si su precio en el mercado, en equilibrio, para la demanda es menos 0.1 Q al cuadrado más 90 dólares por unidad, y el mismo número de llantas se suministrará cuando se ofertará, suministra sinónimo de oferta, cuando el precio es 0.2 Q al cuadrado más Q más 50 dólares por llanta. Se desea determinar el excedente de los consumidores y los productores para las curvas de demanda y ofertas dadas. Bueno, entonces para eso vamos a entender de la siguiente manera. Tenemos el precio en la demanda y tenemos el precio en la oferta. Como paso número 2 es encontrar el punto P sub 0. Para ello resolvemos la ecuación igualando ambas ecuaciones. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio de mercado. Es decir, precio no igual a Q. Entonces, vamos a ver, oferta igual a la demanda. Bueno, entonces ambas ecuaciones las igualamos para poder encontrar P sub 0, ¿no? Al desarrollar esta ecuación, algo muy sencillo, obtenemos dos valores para Q, negativo y un positivo. Obviamente no vamos a tener que
quedar con la parte positiva porque no hay cantidades obviamente negativas. Entonces, una vez que hemos encontrado la cantidad, ya podemos encontrar el precio reemplazando en cualquiera de las ecuaciones, en cualquiera de ambas ecuaciones, tanto en la demanda como en la oferta. Entonces dice, tomando como punto Q cantidad 10, se reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones y obtenemos que el precio es igual a 80. Entonces ya tenemos un equilibrio de mercado en el punto 10,80. Entonces se han demandado 10 unidades y se han ofertado 80 soles o dólares, como quiera. Bueno, acá estamos hablando de dólares, ¿verdad? Entonces, claro que esto se puede representar, ¿no? Esto se puede graficar, ¿no? Entonces vamos a ver si esto lo podemos representar por acá rápidamente en un gráfico, ¿no? Entonces, graficamos al costadito, ya que tenemos acá este espacio, aprovechamos este espacio para poder entender lo que nos quiere decir el problema. Entonces, el ejercicio se presenta de esta manera, ya hemos encontrado el precio, vamos a colocar acá un precio, ¿no? Este significa precio y esto es la cantidad. Ahora, cantidad dice que es igual a 10, voy a representar que por acá está el 10, ¿no? Por acá está el 10, ¿no? Acá 10 y hay un precio en equilibrio que corresponde, dice, a 80 soles. ¿Sí? Por acá 80 soles. Entonces, trazamos una paralela, como usted bien sabe, por acá. Trazamos una paralela a la componente, obviamente, X y una paralela a la componente Y. Por acá. ¿Listo? Entonces, solamente para indicar que acá hay un punto en equilibrio. Acá encontramos ese punto en equilibrio. Entonces, acá en este punto de equilibrio, por este punto va a pasar la función demanda como la función oferta. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos corresponder a que la cantidad sea 0, por ejemplo, si la cantidad acá es 0, ¿qué pasaría? Entonces, cuando nosotros reemplazamos cantidad 0 en cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo, acá va a ser 0 y me queda 90. Entonces vamos a ir un poquito más arriba, ¿no? Entonces acá 80, por acá 80, ¿verdad? Ahí 80, ¿cierto? Y si reemplazo la cantidad también, si reemplazo la cantidad en la oferta 0, me queda simplemente 50. 50 está por acá, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos nosotros 50. Vamos a poner por acá 50. ¿Ya? Entonces acá 90 y acá 50. Bueno, pero vamos graficando entonces la función demanda. Entonces viene de 90, baja obviamente por este punto de acá, ¿no? Y pasa por este punto, perdón. Vamos a tratar de corregir esto. Ahí. Bueno, vamos a corregir esto y vamos a pasar por este punto, ¿no? Bueno. Ya. Esta es la función demanda. Esta es la función demanda. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esta es la curva que pasa por el punto de equilibrio. Entonces, esto se relaciona con la demanda. Por eso hemos dicho que la demanda es aquella gráfica, aquella región que va por debajo de la curva. Es decir, este es el excedente de los consumidores. Tiene que ver con la demanda. Ahora grafiquemos desde 50 que pase por el punto en equilibrio. Como damos cuenta, tiende a subir. Entonces, en ese caso, la gráfica vendría a ser de esta manera, ¿no? Bueno, más o menos de esta manera. Entonces, y lo que correspondería, lo que corresponde ahora para la región
de oferta es aquella que está por encima de la curva. Dijimos que es esta partecita. Entonces vamos a sombrear esta parte. Entonces esta parte corresponde ya a la oferta, la que está por encima de la curva. Entonces ahí está gráficamente bosquejada, dibujada tanto el excedente del productor como el excedente del consumidor. Entonces entiéndase claramente que esta partecita corresponde al excedente del consumidor por debajo de la curva y esta parte corresponde obviamente al excedente del productor. Bueno, si nos hubiesen pedido graficar. Bueno, pero para terminar el problema ya graficamos este punto, acá es 10.80, punto en equilibrio, acá. Entonces entiéndase que este es el punto de equilibrio. Entonces, por consiguiente, me piden el excedente del consumidor y productor. Entonces, esta ganancia, esta región rojita, corresponde, dice, a 200 entre 3. 200 entre 3 dólares aproximadamente. ¿Cuánto nos va a dar esta parte? Bueno, entonces, aproximadamente 203, ¿no? Correcto. Y por último, el trabajo colaborativo ya corresponde a una asignación. Algunas preguntas que son importantes para conocer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre excedente del consumidor y productor? Ya lo vimos. El excedente del consumidor y productor. Productor con vendedores y consumidores compradores. A ver, entonces acá dice una pregunta muy importante. Dice, ¿cuál es la diferencia excedente productor y consumidor? Los productores tienen que ver con la oferta, consumidores con la demanda. ¿Qué pasos hemos empleado para el desarrollo del tema? Dice, bueno, aplicar los integrales, en hallar los límites de integración, el precio en equilibrio y la cantidad en equilibrio también, ¿no? ¿Qué dificultades enfrentaste como en la solución? Obviamente algunos percances se han presentado a lo largo de la solución, ¿no? Pero lo importante es que hemos podido sobreponernos a eso. Y algunas referencias bibliográficas que se está dejando para usted, estimado estudiante. Bueno, por mi parte ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro el tema y estaremos atentos a cualquier consulta en adelante. Muchas gracias.